imposible entender la historia de la humanidad sin ligarla de manera directa a la historia de la navegación. Nuestros antepasados pronto se dieron cuenta de que dominar la mar suponía abrir nuevas fronteras que saciarían la curiosidad innata del hombre. Y la historia de la navegación tampoco puede analizarse sin reparar en los naufragios que, como grandes tragedias, se hallan documentados desde el inicio de la escritura. No vamos a detenernos en los ejemplos más representativos de los zozobres más sonados, puesto que la mayoría de ellos ya se encuentran de sobra revisados, sino que, siguiendo la temática de nuestro programa, vamos a adentrarnos en una historia puntual y, como siempre, cercana: el naufragio del buque Don Pedro en las costas de Currubedo. Según los datos que se disponen de los registros de la naviera, el buque Don Pedro, un transatlántico a vela y a vapor de unas 3.000 toneladas perteneciente a la Compañía de Cargueros Reunidos, votado en 1878, zarpó el 20 de mayo de 1895 del puerto de Le Havre, una ciudad portuaria del noroeste de Francia, con una tripulación de 49 hombres y unos 80 pasajeros. Tras el cabotaje que le llevó al puerto de Burdeos, recalaron en el de Pasajes, ya en nuestro país, el 26 de mayo de 1895. Su intención era alcanzar los puertos de Carril y finalmente el de Vigo, donde embarcarían aún más pasajeros que serían conducidos con derrota al Nuevo Mundo, Argentina. Una vez allí, la intención era cargar las bodegas con carne de reses congelada. Sin embargo, un día y medio después de zarpar de Pasajes, y cuando ya habían salvado los peligros más evidentes de a costa da morte, según los historiadores navales, unos bajíos nombrados cobos, situados a unas 2 millas de Currubedo, al más puro estilo de los icebergs de Titanic, hirieron de muerte al Don Pedro, provocando, por la diferencia de temperaturas entre los materiales, una explosión en la zona de las calderas, que finalmente haría que el buque zozobrase. Dentro del desastre, afortunadamente, el hundimiento se produjo al atardecer de ese 27 de mayo de 1895. En aquellas épocas, la ría de Arousa, y más concretamente esa zona de Ribeira, tenía como principal actividad la pesca con dornas a vela. Muchas de ellas se encontraban faenando ese día frente a las costas de Currubedo. Aquí es donde la historia y la leyenda se entremezclan. Los diarios de la época nos muestran escenas dantescas, donde los náufragos intentan desesperadamente subirse a los botes y los patrones al mismo tiempo intentando librarse de esos abrazos mortales. Lo que sí parece cierto es que un hombre, un marinero de la zona, Juan José Romano, natural de Carreira, intentó ayudar a los náufragos como pudo. Juan José Romano habría sido capaz de embarcar a nada menos que 9 de los náufragos en su pequeña dorna de poco más de 4 metros de eslora. Tras poner a salvo a esas 9 almas, tuvo restos todavía de dar la voz de alarma a la ayudantía marítima de Ribeira. Las escenas en la playa, según indica su tataranieto, fueron de lo más emotivas hacia su salvador, provenientes de quienes asumían que habían escapado a una muerte más que segura. En agradecimiento por su valor, la República Francesa le concedería más tarde una medalla de honor y un salvoconducto que permitiría a Romano y a quien lo exhibiese poder viajar sin coste en cualquier transporte francés. De hecho, muchos de sus familiares lo habrían empleado en viajes hacia América. Testimonio en vivo de la tragedia del Don Pedro. Se trata de la tumba del francés Gilbert Prosper Lacroix, que era médico del Don Pedro y cuyo cadáver arribó a la playa de Saint-Émile. Signo inequívoco de la presencia del doctor está aquí en la lápida, donde podemos ver el cáliz y la serpiente enroscada, que era el símbolo de los médicos. La historia del Don Pedro fue cayendo poco a poco en el olvido, hasta que hace aproximadamente unos 8 años volvió a salir a la palestra, pero esta vez por motivos muy distintos, los cazatesoros.
En el verano de 2002, una expedición de buceadores británicos, al parecer autorizada para realizar labores de prospección en el pecio del carguero alemán Friesland, hundido hacia 1877 en Currubedo, y del que pretendían recuperar lingotes de estaño, fue objeto de una detención por parte de la Guardia Civil del Mar, puesto que, según el Instituto Armado, los buceadores no se encontraban desplegando sus labores permitidas en la zona en la que se hallaba hundido el Friesland, sino que, curiosamente, se hallaban más cerca de las coordenadas en las que se había hundido el Don Pedro. Los buzos fueron conducidos posteriormente al Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira, donde, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad provisional con la imputación de un delito de expolio contra el patrimonio histórico-cultural. Tras casi 6 años de tramitación del procedimiento, La Voz de Galicia daba la noticia el pasado marzo de 2009, que los buceadores imputados habían conformado con la Fiscalía la imposición de una pena de prisión por el delito del que se les acusaba, que se dejaba en suspenso, así como las multas de 1.000 euros por cada uno de los 3 acusados, ya condenados, y las costas del proceso. Los buceadores, a pesar de ser condenados en firme, seguían manteniendo que no estaban a la altura del pecio del Friesland, porque se encontraban coyunturalmente realizando labores de balizamiento de seguridad en sus inmediaciones. ¿Pero qué podían buscar los buzos en las coordenadas del hundimiento del Don Pedro, si lo que relataba la denuncia? No tenemos datos respecto de la carta de porte del buque Don Pedro, pero aunque tuviésemos la relación de bienes declarados, quizás tampoco podríamos extraer demasiadas conclusiones evidentes, porque al igual que en la archiconocida historia del Titanic, la mayoría de los bienes de valor que se transportaban en los buques de esa época no eran declarados, sino simplemente subidos a bordo por sus titulares, pasajeros que por algún motivo no querían dar trascendencia a su carga. La tradición oral en la zona del hundimiento mantuvo durante años que el Don Pedro llevaba en sus compartimientos un importante cargamento de oro y diamantes, quizás de titularidad de algún ilustre pasajero del que no tenemos mención expresa y que probablemente perdiera la vida en el naufragio. Esa tradición oral fue con toda probabilidad la que atrajo la curiosidad de los buceadores británicos y que hizo saltar las sospechas de la Guardia Civil, que finalmente condujo a su detención. Y en algunas ocasiones pagan justos por pecadores. Los miembros del equipo de inmersiones de www.solopecios.com se disponen una tarde de julio de 2003 a realizar una inmersión de investigación, fotografía y filmación del Don Pedro. Acompañados por pescadores locales y tras varios intentos infructuosos, finalmente localizan el pecio de vapor. Se trata de una inmersión no exenta de peligro, pues el casco del barco yace a una profundidad aproximada de 50 metros. Finalmente consiguen su objetivo, obteniendo instantáneas y vídeos del pecio y de los pocos elementos que restan aún en su eterno asiento. Sin embargo, por motivos que se ignoran, la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia ordenó a la Guardia Civil que decomisara el material de filmación, si bien tras la revisión del mismo parece que les fue devuelto como se desprende del material que consta en su página web. No sabemos si algún marinero de Currubedo o algún visitante de sus playas ha encontrado alguna vez lingotes de oro o diamantes provenientes de los compartimientos del Don Pedro. Se trata de una leyenda que no está confirmada. Pero para fabulosas leyendas preferimos darle más realce a la que sostiene que el famoso cantante lírico Carlos Gardel habría nacido de madre soltera en Francia y arribaría a Buenos Aires aún siendo un retoño de las manos de su madre, desembarcando del buque Don Pedro.